¿Has sentido alguna vez que tu oración se pierde en el vacío? ¿Que tus súplicas más desesperadas no llegan al cielo? Hoy te invito a un encuentro espiritual con un hombre que desde su silencio y humildad ha desatado milagros invisibles. El Papa Francisco. Quédate, porque este no es un simple rosario, es un viaje hacia lo imposible. Hay momentos en la vida en los que el alma se encuentra en un cruce de caminos oscuros, en que las lágrimas se vuelven invisibles porque ya no brotan de los ojos, sino que se filtran silenciosamente por los poros del corazón, y es ahí donde la fe comienza su verdadera batalla, no en los altares ni en las palabras bonitas, sino en la arena caliente del dolor cotidiano. Fue en uno de esos momentos que comenzó esta historia, cuando el Papa Francisco, en una madrugada de oración solitaria en la Casa Santa Marta, sintió el peso de millones de corazones rotos clamando en silencio, corazones que ya no sabían cómo pedir, que habían olvidado el lenguaje de la esperanza. Aquel día, el Santo Padre no tenía citas diplomáticas ni conferencias de prensa. Tenía un encuentro sagrado con el misterio, ese que solo se revela cuando el alma se vacía completamente y se entrega sin condiciones, porque Francisco, antes de ser Papa, fue un hombre marcado por la fragilidad, por la enfermedad, por la noche interior, y sabía lo que significaba suplicar por milagros que no llegaban cuando uno los quería, sino cuando Dios los consideraba necesarios para el alma. Y así, con su estola blanca y sus manos gastadas por tantas bendiciones, comenzó a escribir, no en papel, sino en el aire, una oración nacida del dolor humano más profundo, una súplica que no pedía cosas, sino transformaciones, porque comprendía que el milagro más poderoso no es la cura física, ni siquiera la solución de un problema, sino la metamorfosis del corazón que sabe abrazar su cruz sin perder la ternura. Espíritu Santo, murmuró el Papa mientras miraba el crucifijo gastado de su habitación. Ven con tu fuego invisible a tocar las grietas del alma humana. Ven a reescribir con luz las historias marcadas por la oscuridad. Y en ese instante, algo cambió en el aire. No fue visible para nadie más, pero los ángeles lo percibieron. La atmósfera se volvió espesa de gracia y un manto de misericordia comenzó a tejerse entre los corazones rotos del mundo y el corazón silencioso del vicario de Cristo. No era la primera vez que Francisco sentía esa presión invisible de los dolores del pueblo, pero esa madrugada fue distinta. Mientras el mundo dormía, el cielo abrió un canal de intercesión profunda. Fue entonces que recordó una historia de infancia. Su abuela Rosa, mujer de fe inquebrantable, le había enseñado que cada lágrima derramada por amor es recogida por María como una perla preciosa y que el verdadero poder no está en el ruido, sino en la oración insistente, humilde, escondida. Entonces tomó su rosario, ese que llevaba desde sus años de sacerdote en Buenos Aires, y lo acarició como quien toca la mano de un viejo amigo. Cada cuenta, cada misterio era un paso hacia el umbral del imposible. Hoy rezaré por los que no pueden más, dijo en voz baja, y en su corazón desfilaban rostros sin nombre. Madres desesperadas, hombres en prisión, jóvenes en depresión, niños abandonados, mujeres golpeadas por la vida y por los hombres, ancianos olvidados, matrimonios al borde del abismo, suicidas silenciosos, almas atrapadas en la adicción, creyentes que ya no sabían si creer. Y comenzó el rosario, pero no era un rosario común. Era un rosario de fuego, de clamor, de intercesión profunda. En cada Ave María no solo se repetía una oración, sino que se liberaba una lágrima del alma del mundo, y en cada Padre Nuestro se sacudían los cimientos del infierno que tantas veces se instala en la tierra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora. Y al decir ahora, una madre en un hospital recuperó la fe mientras sostenía la mano de su hijo enfermo. Y en la hora de nuestra muerte. Y al decirlo, un hombre a punto de rendirse decidió dar un paso más y no quitarse la vida. Cada palabra era un puente entre la ruina y la gracia. Y fue ahí que el Papa, sin cámaras ni testigos, se arrodilló y ofreció algo que pocas veces los grandes del mundo se atreven a dar: su propia alma como sacrificio silencioso por los demás. Señor, si hay un corazón que ya no puede más, toma el mío como refugio. Si hay una vida que se apaga, dame a mí su noche. Si hay un hijo tuyo que se ha perdido, que mi fe sirva de lámpara para su retorno. Y los ángeles temblaron, porque cuando un hombre se ofrece completamente a Dios por amor a los demás, el cielo se estremece y el infierno retrocede. Esa noche, mientras en los noticieros hablaban de crisis y guerras,
En la pequeña habitación del Papa Francisco se libraba una batalla invisible por almas que jamás sabrán que su vida fue salvada por la oración de un anciano argentino con mirada cansada y corazón de fuego. Y así continuó el rosario. Y cada cuenta era una medicina para heridas invisibles, un abrazo que cruzaba océanos, una esperanza sembrada en un desierto emocional. La historia que hoy te cuento no es ficción. Es la verdad que solo el silencio conoce. Porque hay santos que caminan entre nosotros sin aureola ni incienso, y uno de ellos viste de blanco, arrastra los pies por cansancio y lleva en su mirada el eco de todas las lágrimas que ha escuchado sin hablar. El Papa Francisco no realiza milagros visibles como los de los grandes santos del pasado. No levanta muertos, no vuela, no se biloca, pero te aseguro por el testimonio silencioso de miles que donde él reza las tinieblas ceden. El alma encuentra descanso y Dios responde. Este rosario no es suyo, es nuestro. Es de la humanidad herida que se aferra a lo invisible cuando ya no queda más. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque tu alma también clama por algo que aún no tiene nombre. Quédate, acompáñalo, reza. Porque este puede ser el momento en que el milagro que esperabas finalmente comience a tomar forma. Y mientras el rosario seguía girando entre sus dedos como un río de cuentas que no conoce principio ni final, el Papa no pensaba en sí mismo ni en su salud, ni en las preocupaciones del Vaticano, ni siquiera en la pesada cruz de liderar una iglesia que muchas veces sangra por dentro. Pensaba en cada persona que en ese mismo instante se encontraba al borde de la desesperación, con una carta de despedida escrita, con una jeringa en la mano, con una maleta hecha para irse y no volver, con un corazón endurecido por la traición o el abandono. Personas que no sabían que un anciano rezaba por ellas en la penumbra, suplicando no solo por su vida, sino por su alma. Porque Francisco sabía que hay sufrimientos que no tienen nombre, dolores que no caben en diagnósticos médicos, ni en sesiones de terapia, heridas que no se ven en radiografías, pero que sangran en cada decisión, en cada pensamiento, en cada noche sin dormir, y por eso ofrecía su oración como un puente silencioso, como un faro en la bruma espesa de la angustia humana. Y fue en el cuarto misterio doloroso, cuando meditaba sobre la coronación de espinas, que sus ojos se llenaron de lágrimas, no por pena, sino por amor, porque comprendía que cada espina que había herido la cabeza de Cristo estaba tejida con los pensamientos de quienes se creen indignos, con las ideas de quienes se repiten que no valen nada, que no merecen amor, que no tienen futuro. Jesús, tú que conoces la angustia del alma rechazada, ven ahora a abrazar a quien se siente invisible. Ven ahora a abrazar a la mujer que llora en secreto. Ven ahora a tocar el corazón del joven que ha dejado de creer en sí mismo. Y mientras decía eso, una mujer en México, que llevaba días sin comer, se arrodilló sin saber por qué y sintió por primera vez en años una presencia que no podía explicar, como si alguien la envolviera por dentro y le dijera sin palabras: no estás sola. Un joven en Colombia, que estaba a punto de entrar a una pandilla, fue alcanzado por una duda inesperada y decidió regresar a casa. Una niña en Siria, con los ojos llenos de miedo y tierra, alzó la mirada al cielo y vio una estrella titilar con una fuerza inusual, como si el universo mismo quisiera decirle: aguanta un poco más. Y todo eso ocurría mientras Francisco simplemente murmuraba oraciones antiguas con un amor que rejuvenecía su espíritu. Y entonces sucedió algo que él mismo no esperaba. Una presencia lo rodeó. No era un ángel con alas ni una luz cegadora. Era algo más íntimo, más verdadero. Era María, la Madre, aquella que no necesita aparecerse para hacerse presente. Y ella no habló, pero su silencio gritó dentro de él, y el Papa comprendió. Comprendió que no rezaba solo, que nunca lo había hecho, que cada vez que sus labios pronunciaban el nombre de María, ella misma descendía a acompañarlo, y en ese instante su oración se volvió más fuerte, más confiada, más luminosa. No rezaba con miedo, rezaba con certeza, porque sabía que el cielo entero se inclinaba cuando una criatura se atrevía a creer en medio de su noche. Y entonces se levantó, caminó lentamente hasta la ventana, abrió las cortinas y dejó que la noche entrara, porque no tenía miedo de la oscuridad, porque había aprendido que muchas veces es en la noche cuando más cerca está Dios. Miró a las estrellas y dijo en voz alta: si hay alguien ahora mismo pensando en rendirse, que esta oración lo levante. Si hay alguien ahora mismo perdiendo la fe, que esta súplica lo abrace. Y si hay alguien que ha dejado de rezar, que este rosario que arde en mi pecho lo despierte. Y las estrellas brillaron con una intensidad nueva, y aunque nadie lo vio en ese momento exacto, una mujer en España,
que había escrito una carta para despedirse de este mundo, encontró ese rosario en un video antiguo, lo escuchó, lo rezó con lágrimas y en lugar de quitarse la vida, se la devolvió. Un niño en Argentina, hospitalizado por una enfermedad rara, pidió que le llevaran un rosario, como el del Papa. Un sacerdote en Alemania que había dejado de creer cayó de rodillas al sentir un fuego inexplicable en el corazón. Y así, mientras el mundo giraba con su ritmo de guerras, indiferencia y pantallas vacías, el Papa Francisco tejía con sus oraciones un manto invisible que abrazaba al planeta. Porque el verdadero poder de un santo no está en los milagros espectaculares, sino en su capacidad de amar en lo secreto. Porque un verdadero padre no es el que da discursos, sino el que se arrodilla por sus hijos. Porque la oración, cuando nace del amor, traspasa el tiempo, atraviesa continentes y llega incluso a aquellos que no la esperan. Y tú, que estás viendo este video, que quizás lo encontraste por casualidad, necesitas saber que no fue por azar. Esta historia te encontró porque tu alma la pidió, aunque tu mente no lo sepa. Tal vez llevas semanas sin rezar, o años. Tal vez has sentido que Dios no te escucha. Tal vez piensas que no eres digno. Pero hoy, en este instante, hay un Papa anciano que sigue rezando por ti sin conocerte. Y hay un cielo abierto esperando que digas una sola palabra. Aquí estoy, Señor. No entiendo nada, pero me rindo. Y si repites eso, aunque sea en silencio, aunque sea con miedo, aunque sea llorando, el milagro comenzará. No porque cambie tu vida de inmediato, sino porque comenzará a cambiar tu corazón. Y cuando eso sucede, cuando un corazón se abre, ya nada vuelve a ser igual. Y esa noche, mientras el Papa permanecía de pie frente a la ventana, dejando que el viento nocturno acariciara su rostro marcado por los años, sintió que algo se movía en su interior, como si una fuerza más allá de él comenzara a hablarle desde dentro. No con palabras humanas, sino con esa voz silenciosa que solo se escucha cuando uno ha aprendido a callar todo lo demás. Esa voz que no necesita sonido porque resuena directamente en el alma. Francisco, le susurró el espíritu, sigue rezando. Hay almas que están colgando de un hilo invisible y tu oración es la hebra que los sostiene. Y él no dudó. Tomó nuevamente el rosario, ese instrumento de guerra silenciosa, y comenzó a rezar como si fuera la primera vez, como si su vida dependiera de cada Ave María, como si cada cuenta tuviera el poder de arrancar a alguien del abismo, porque en cierto sentido así era. Y entonces, en algún lugar de España, esa mujer, la que había sentido algo inexplicable al ver un video antiguo del rosario, se despertó en medio de la madrugada con un pensamiento que no venía de ella. Busca a Dios antes de que el dolor te encuentre de nuevo. Y aunque su alma todavía temblaba, se levantó. Buscó una vela. Encendió la llama con manos temblorosas y por primera vez en años se arrodilló. No sabía rezar. No recordaba cómo. Pero lo intentó. Dijo apenas, ¿estás ahí, Dios? Y el cielo entero tembló con ternura, porque Dios no espera oraciones perfectas, solo corazones sinceros. Mientras ella lloraba en silencio, una paz extraña descendía sobre su espalda encorvada, como si alguien estuviera detrás de ella, envolviéndola en un manto de amor que no exigía nada, y sin saber por qué, cerró los ojos y dijo, gracias, no por lo que tengo, sino porque aún estoy viva. Y esa pequeña gratitud fue como una chispa que encendió la lámpara de su alma. En ese mismo instante, el Papa, a miles de kilómetros, sintió un calor que le subía por el pecho. No era físico, era espiritual. Era el eco de una alma que volvía a despertar. Y entonces, sin saber por qué, sonrió. Gracias, madre, murmuró. Una más ha sido salvada. Y mientras continuaba su oración, recordó algo que había dicho en una homilía muchos años atrás. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y pensó, ¿cuántas veces la humanidad se aleja de Dios no por rebeldía, sino por sentirse indigna? ¿Cuántas mujeres caminan con el alma rota porque alguien les hizo creer que no valen? ¿Cuántos jóvenes se pierden porque nadie les enseñó a amar sin miedo? ¿Cuántos hombres endurecen el corazón porque nunca aprendieron a llorar? Y por todos ellos él ofrecía su cansancio, sus dolores, sus noches en vela, porque entendía que cada alma salvada, aunque nunca lo sepa, es una victoria del amor. Mientras tanto, en otros rincones del mundo empezaban a suceder cosas extrañas. Un adicto en Perú dejó caer la jeringa, justo antes de usarla y rompió a llorar sin saber por qué.
Una madre en Filipinas, que estaba al borde de abandonar a sus hijos por no poder más, sintió una fuerza interior que le susurró: aguanta, todo va a cambiar. Un adolescente, en Italia con tendencias suicidas, se topó con una frase del Papa en internet: aunque sientas que no tienes fe, Dios sí cree en ti. Y esa frase lo hizo volver a la vida. Y mientras todo eso pasaba, Francisco seguía rezando. No para ser visto, no para ser aplaudido, sino porque sabía que la oración es el lenguaje más poderoso que existe entre los vivos y los muertos, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Y entonces ocurrió algo que nunca antes había sentido, un estremecimiento profundo en su alma, como si el cielo entero se inclinara hacia él. Cerró los ojos y vio algo. No era una visión como las de los profetas antiguos. Era más íntimo, más suave. Vio una mujer. No sabía su nombre, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. Ella no hablaba, pero sus lágrimas hablaban por ella. Francisco entendió que era una de las muchas por las que rezaba, y en ese momento sintió que su misión seguía viva, aunque sus piernas ya no caminaran como antes. Y entonces se escuchó a Mile Montsepe sí mismo diciendo: si tengo que envejecer para que otros se salven, entonces bienvenido sea el tiempo. Si mi cansancio sirve para que alguien descanse, entonces bendito sea el peso de mis días. Y así, mientras el mundo dormía, el anciano vestido de blanco tejía con sus Ave Marías una red invisible de amor, recogiendo almas heridas, restaurando esperanzas, sanando sin ser visto. Porque esa es la verdadera grandeza de los santos vivos, aquellos que sangran por dentro pero sonríen por fuera, aquellos que se ofrecen como puentes sin esperar que alguien los nombre, aquellos que sostienen al mundo sin que el mundo lo sepa. Y tú, que estás viendo esto, tal vez pienses que esta historia no es para ti, que tú no crees, que tú has hecho demasiadas cosas malas, que Dios ya se olvidó de ti. Pero escucha esto: no importa cuánto te hayas alejado, no importa cuán roto esté tu corazón, no importa si ya no sabes rezar. Lo que importa es que sigues respirando. Y eso ya es una prueba de que Dios no ha terminado contigo. Porque si esta historia llegó hasta ti, es porque hay un rosario girando en alguna parte, pronunciando tu nombre sin que tú lo sepas. Y quizás justo ahora el Papa Francisco está rezando por ti. Sí, por ti. Y si él, con todos sus años, con su cuerpo cansado, con sus dolores escondidos, se atreve a creer que vale la pena orar por ti, entonces quizás tú también puedas creer que vale la pena seguir, solo un poco más, solo un Ave María más, solo un suspiro hacia el cielo, y verás que sin que lo notes, algo dentro de ti comenzará a resucitar. Y fue entonces, en medio de esa paja, madrugada espesa y silenciosa, cuando la mujer, aún con el rostro mojado de lágrimas, pero con el alma más ligera que nunca, sintió algo que nunca había sentido antes. No era una emoción, ni una idea, ni una sensación física. Era una certeza que no venía de su mente, sino de un lugar más profundo. Alguien ha estado rezando por mí. Y aunque no sabía quién, aunque no conocía su nombre, aunque jamás lo había visto, en el fondo de su alma lo supo. Alguien en algún lugar del mundo había pronunciado su nombre delante de Dios sin saberlo. Alguien la había amado sin conocerla. Alguien había sostenido su alma con una oración, y esa certeza la quebró por dentro de un modo nuevo, no de tristeza sino de humildad, porque por primera vez entendía que no estaba sola, que su vida tenía peso, que su dolor no era invisible, que incluso en su hora más oscura hubo una luz encendida por otro, que ella nunca pidió. Y justo en ese momento, al otro lado del mundo, el Papa Francisco se levantó de su silla con lentitud. Le dolía el cuerpo, pero no el alma. Se acercó al crucifijo de su capilla privada y con una voz baja llena de ternura dijo: «Gracias, Señor, por las almas que regresan. Aunque yo no las vea, sé que tú sí». Y entonces ocurrió algo extraño. Por un instante vio claramente un rostro. Era el rostro de la mujer. No sabía su nombre, pero la sintió como una hija espiritual. No como un símbolo, sino como una vida concreta. Y en el fondo de su corazón escuchó una voz: «Ella vivirá», porque alguien creyó en ella cuando ni ella misma lo hacía. Francisco cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud, y con los ojos cerrados dijo: «Señor, si este fuera mi último día, ya habría valido la pena, porque una sola alma vale más que todos los reinos del mundo». Y mientras él rezaba, la mujer, en su cuarto oscuro, sintió una energía dentro, de sí que jamás había sentido. No era euforia, no era entusiasmo,
Era presencia, una presencia real, invisible, pero viva, cercana, amorosa, una presencia que no la juzgaba, que no le pedía explicaciones, que no la obligaba a cambiar, pero que la amaba de un modo tan incondicional que ella no pudo resistirse. Y entonces entendió, eso era Dios. No un concepto, no una doctrina, no un edificio, sino esa ternura feroz que te envuelve justo cuando pensabas que estabas perdida. Y entonces se levantó. No era una mujer nueva aún. Todavía temblaba, todavía sangraba por dentro. Pero algo en su andar había cambiado. Tenía dirección. Por primera vez en años, su vida apuntaba hacia algo más que el vacío. Y esa misma mañana abrió su laptop. Buscó al azar. Papa Francisco oración noche. Y encontró un video corto. Apenas 2 minutos. En él el Papa decía: rezo por aquellos que han perdido la esperanza, para que Dios les muestre que aún hay caminos donde solo ven paredes. Ella se quebró. Sabía que esas palabras eran para ella, aunque el video era viejo, aunque había sido grabado para millones. Ella supo que el cielo lo usaba ahora solo para ella, y así empezó un nuevo camino. No, fue mágico, no fue inmediato, pero fue real. Empezó a caminar de nuevo, empezó a mirar al cielo, a escribir sus pensamientos, a visitar iglesias vacías sin decir una palabra, a encender velas no por tradición, sino por amor. Y en el silencio sintió que su alma se expandía. Un día, escribió una carta sin destinatario. A quien haya rezado por mí, gracias. Me salvaste sin saberlo. No sé quién eres, pero sé que existes, porque sigo viva, porque ahora creo, porque ahora oro por otros como tú oraste por mí. Y en ese momento, sin que ella lo supiera, el Papa Francisco sonrió mientras caminaba por los jardines del Vaticano. Sintió en su alma una paz suave, como si una respuesta invisible hubiera llegado desde el cielo. Porque así es la comunión de los santos, invisible, pero real. Una red de amor eterno tejida por oraciones anónimas, por gestos pequeños, por silencios ofrecidos, por dolores aceptados. Tú, que estás viendo esto, tal vez sientes que nadie ora por ti. Tal vez piensas que no hay salida. Tal vez crees que nadie te ve. Pero escucha con atención. Alguien está rezando por ti en este mismo momento. Tal vez no sepa tu nombre. Tal vez nunca te conozca. Pero su oración está llegando a ti. Justo ahora. Justo aquí. Porque esa es la belleza de la fe. No necesitas entenderla para que funcione. Solo necesitas abrirte. Solo un poco. Solo lo suficiente para que una chispa divina entre en tu alma. Y si lo haces, descubrirás lo mismo que descubrió ella, que nunca estuviste sola, que alguien en algún rincón del mundo ofreció su dolor por ti, y que si aún respiras, es porque todavía hay una historia sagrada por escribirse contigo. Y fue así como, sin darse cuenta, la mujer se convirtió en algo que nunca imaginó. Un faro. No uno de esos faros que brillan por arrogancia, sino de los que arden en silencio, desde adentro, solo para evitar que otros se ahoguen donde ella casi se perdió. Cada palabra que escribía en su cuaderno, cada pensamiento que entregaba al cielo, cada lágrima que ahora no era de desesperación sino de reverencia, era una pequeña llama encendida para otra alma desconocida, y lo comprendió de golpe, una tarde cualquiera mientras miraba por la ventana. No había sido salvada solo para sí misma, había sido salvada para salvar, no con sermones, ni con gritos, ni con certezas, sino con presencia, con mirada compasiva, con gestos pequeños, con el simple acto de seguir de pie. Y un día, mientras caminaba por una calle cualquiera de su ciudad, vio a una joven llorando en la vereda. Nadie se detenía. Todos pasaban. Pero ella no. Se sentó a su lado. No preguntó nada. No dio consejos. Solo estuvo. Solo le sostuvo la mano con ternura. Y sin saber por qué, la joven dejó de temblar. Y ambas lloraron sin hablar. Y en ese silencio no ocurrió un milagro invisible. 2 almas que no se conocían se reconocieron. Una entregaba consuelo, la otra recibía luz. Y en lo alto del cielo el corazón de Dios latía con fuerza. Porque así es como Él opera. En los encuentros secretos, en los actos que no aparecen en redes sociales, en las lágrimas compartidas por 2 extrañas que sin saberlo son hermanas en el alma. Y esa noche, en Roma, el Papa Francisco escribió en su diario íntimo: Señor, que las mujeres rotas se conviertan en mujeres faro. Que sus heridas no sean cicatrices de vergüenza, sino puertas abiertas a la compasión. Que cada alma salvada sepa que también es enviada.
porque nadie es restaurado solo para sí. Y mientras cerraba su cuaderno, miró al crucifijo y dijo, con voz suave, gracias por ellas, gracias por las que lloran, por las que resisten, por las que callan, gracias por las que siguen creyendo en medio del fuego. Al otro día, sin saber por qué, la mujer despertó con una idea clara. Debía contar su historia, no para ser admirada, sino para que otras supieran que hay salida, que no están locas, que no están solas. Y con manos temblorosas grabó un audio. Era simple, sin edición, sin maquillaje. Solo su voz. Dijo, si estás al borde, si ya no ves sentido, quédate un poco más. No porque tengas fuerza, sino porque la gracia te está buscando. No necesitas entender, solo resistir un poco más. Alguien rezó por mí. Yo ahora rezo por ti. Y ese audio se volvió viral sin que ella lo buscara. Miles de mujeres lo compartieron. Miles. Escribieron, soy yo, es mi historia, estoy viva, gracias. Y ella entendió que su dolor no fue en vano, que su abismo había parido propósito, que su noche más oscura fue el portal a una luz mayor, y que todo, absolutamente todo, había sido tejido con amor. Incluso lo que parecía ruina, incluso lo que dolía tanto que creía que no lo iba a sobrevivir, porque en los caminos del cielo nada se desperdicia. Y al final de todo, antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase que lo resumía todo. Fui herida, fui salvada, y ahora soy lámpara para otras como yo. Y al mismo tiempo, en una pequeña capilla del Vaticano, el Papa Francisco encendía una vela. No dijo nada, solo cerró los ojos, y en su interior una oración se elevó silenciosa. Señor, que cada mujer rota sepa que tú no olvidas, que ninguna lágrima cae al vacío, que toda historia puede ser redimida. Amén. Y ahora que tú escuchaste esta historia, tú que tal vez estás del otro lado de la pantalla, sintiéndote invisible, cansada, al borde, déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho hoy. Tú importas. Tú no estás aquí por casualidad. No es un accidente que estés escuchando esto. Hay una historia sagrada que aún quiere ser escrita contigo. Hay alguien, en algún lugar, que está orando por ti. Y si tú no puedes creer en ti misma todavía, déjame creer por ti. Solo quédate un poco más. Solo respira, solo abre el corazón lo justo para que una chispa entre. Y cuando lo hagas, te aseguro, algo va a cambiar, porque nadie es olvidado por el cielo. Y si hoy sientes que ya no puedes más, haz lo que hizo ella. Pide ayuda en silencio y confía que la respuesta vendrá. Tal vez no como esperas, pero llegará. Siempre llega. Y ahora, si esta historia tocó tu alma, si algo dentro de ti despertó, si sentiste que era contigo, comparte este video. No por mí, sino por ella. La mujer que ahora mismo está a punto de rendirse. Como tú, estuviste, tal vez sea tu hermana, tal vez tu madre, tal vez una desconocida. Pero si este mensaje le llega, algo en ella también renacerá. Suscríbete si quieres más historias como esta. Pero sobre todo, no te olvides de ti, porque el cielo jamás lo hace.